En este video veremos los conceptos básicos de las matrices. Comenzaremos definiendo una matriz. Entonces, ¿qué es una matriz? Una matriz es una función, digamos A, del conjunto de los pares ordenados I, J donde I toma valores enteros desde 1 hasta un valor entero, por ejemplo m, y J toma valores enteros desde 1 hasta otro entero, por ejemplo n. Entonces la función se dice de m por n, y además tiene que estar definida sobre un cuerpo K, por ejemplo los reales o los complejos. Ok, tal vez esa definición es un tanto confusa, así que veámosla desde otro punto de vista. Una matriz es un arreglo rectangular de números, como la que vemos ahora mismo en pantalla. Aunque técnicamente hablando, no es la matriz como tal, sino una representación de ella. Se dice rectangular porque si usamos la imaginación podemos visualizar una forma rectangular con los números. Sin embargo, para poder llamar matriz a este arreglo se debe representar entre paréntesis o entre corchetes. En nuestro caso usaremos los corchetes. Los números dentro del arreglo rectangular o de la matriz se denominan elementos de la matriz. Estos elementos no tienen que ser siempre números enteros, pueden ser números irracionales o incluso complejos. Podemos también encontrar situaciones donde los elementos no son números concretos, sino variables desconocidas, como esta matriz con elementos X, Y, Z y W. Otros ejemplos serían los siguientes. Como ves, aunque sean de diferente tamaño, todos estos tienen forma rectangular. Una matriz está compuesta por filas y columnas. Para entender en qué consisten veamos la primera matriz. Las filas, también llamadas renglones, son las disposiciones horizontales de una matriz. En esta matriz de ejemplo tendríamos dos filas. Las columnas por otra parte son las disposiciones verticales. En esta matriz de ejemplo tendríamos tres columnas. En este caso el número de filas y el número de columnas son diferentes, por lo que estamos ante una matriz rectangular cualquiera. Veamos qué ocurre con las otras matrices. En esta otra matriz, tendríamos tres filas y tres columnas. Nota que en este caso el número de filas es igual al número de columnas. Cuando esto ocurre se dice que la matriz es una matriz cuadrada. Vamos a la siguiente matriz. Como puedes observar, ahora tenemos tres filas y una columna. Cuando una matriz tiene una sola columna se la conoce como matriz columna. En este punto ya podrás intuir el número de filas y columnas de la última matriz. Tenemos una fila y cuatro columnas. Cuando una matriz tiene una sola fila se le llama matriz fila. Podemos ver el resumen de todo lo expuesto anteriormente. Ahora hablemos de la dimensión de una matriz, también conocida como tamaño de la matriz u orden de la matriz. La dimensión de una matriz simplemente nos dice el número de filas y de columnas que tiene dicha matriz. Esta se expresa a manera de multiplicación. Por ejemplo, para la primera matriz tenemos dos filas y tres columnas. Entonces esta matriz es de dimensión 2 por 3. Como ves, la dimensión se expresa como una multiplicación, donde el primer número nos dice el número de filas y el segundo número nos dice el número de columnas. Es fácil deducir que si efectuamos esta multiplicación, obtenemos el número total de elementos de la matriz. Es decir, en este caso al multiplicar 2 por 3, obtenemos 6. Y efectivamente tenemos 6 elementos en la matriz. Para las otras matrices de ejemplo pondremos sus dimensiones directamente. Esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas, con lo que su dimensión es 3 por 3. Esta otra matriz tiene 3 filas y una columna, entonces es de 3 por 1. Y la última matriz tiene una fila y 4 columnas, por lo que es una matriz de 1 por 4. Ahora podremos comprender la notación de una matriz. Una matriz se simboliza con una letra mayúscula. Y la dimensión de la matriz se pone a manera de subíndice. En este caso de manera general tendríamos una matriz A, de m filas y n columnas.
Los elementos de la matriz se simbolizan con la misma letra de la matriz, pero en minúsculas, y en los subíndices se pone la posición del elemento en la matriz. Podemos generalizar los elementos de la matriz colocando la letra representativa y los subíndices y J. Todo entre paréntesis o entre corchetes, como la matriz lo pusimos entre corchetes, el elemento general también estará entre corchetes. Para comprender lo de los subíndices y las posiciones consideremos una matriz de 3 por 3. El primer número del subíndice nos dice en qué fila está el elemento, y el segundo número nos dice la columna. Veamos el primer elemento, como ves, tiene subíndice 1, 1, entonces este elemento está en la primera fila y en la primera columna. Si vemos el elemento que sigue, tiene subíndice 1, 2, el 1 nos dice que se encuentra en la primera fila, y el 2 que se encuentra en la segunda columna. De la misma forma para el siguiente elemento, con subíndice 1, 3, el 1 nos dice que se encuentra en la primera fila, y el 3 que se encuentra en la tercera columna. Podrás comprobar que para el resto de elementos esto sigue la misma lógica, donde cada subíndice nos informa la fila y la columna en que se encuentra un elemento. Veamos un ejemplo sobre esto. Observemos esta matriz de 3 por 5, si queremos hallar el elemento 2, 3, ubicamos la segunda fila, y la tercera columna. El elemento buscado es menos 7. Si quisiéramos saber cuál es el elemento 1, 5, ubicamos la primera fila y la quinta columna. El elemento buscado es menos 1. Si quisiéramos saber cuál es el elemento 3, 6, para esta matriz concreta vemos que rebasa el tamaño de la matriz, por lo que decimos que este elemento no existe para esta matriz. Con esto habríamos visto los conceptos básicos de las matrices. Hasta pronto.